Hola, mi nombre es Héctor Garza y esta vez vengo con ustedes a presentarle el nuevo proyecto que tenemos y se llama Decile a Papá. Este proyecto lo iniciamos mi hijo y yo con la idea de abrir un canal de comunicación entre él y yo. ¿De qué se trata? Se trata de algo tan común como la plática entre un papá y un hijo. Tal vez de las cosas que nos teníamos que haber dicho hace mucho tiempo, pero bueno, conseguimos y hallamos esta forma de comunicarnos y además la quisimos compartir con todos ustedes en este podcast. Este podcast se fue desarrollando algo más grande como un proyecto que le llamamos el gran proyecto de Decile a Papá. Hablar de este padre, hablar de la figura paterna. ¿Y por qué le pusimos el nombre Decile a Papá? Porque tal vez en muchas de sus familias, como en la mía, era una frase muy usada. Las madres es como un recurso cuando ya no aguantan al hijo o cuando ya es tiempo de que el papá se haga cargo de los hijos, es decirle a tu papá. O cuando no quieren dar un permiso, siempre era la clásica decirle a tu papá. Bueno, a mí esa frase me trae recuerdos y me trae añoranzas, porque en estos tiempos, como en este tiempo que estamos pasando del 2020, me gustaría que estuviera mi papá. Me gustaría decirle a mi papá tantas cosas como ¿y ahora qué hacemos? O ¿tú cómo la ves? Pero bueno, ahora estoy como padre y desde el padre es que he creado este podcast y esta charla para hablar del papá. ¿Por qué es importante el papá? No es que sea así como el más importante, ni mucho menos, pero el papá tiene su importancia porque somos, la mitad de mí es el papá. Entonces, cuando hablamos de los hijos, de la situación psicológica de los hijos, es bien importante que tengan como armado interiormente al papá y a la mamá. El papá está en nosotros, física y emocionalmente, completamente en nosotros, así como la mamá también, física y emocionalmente. Los hijos somos como una gran suma de estas dos fuerzas del papá y de la mamá. A veces esa idea está muy sumergida en nuestro interior o en nuestro inconsciente y no la podemos ver, pero siempre está ahí. Imagínense que el papá es el lado derecho, por lo general, y el lado izquierdo es el de la madre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo y te digo, vos qué pensás de tu papá? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la idea que tienes de él? Cuando oyes papá, ¿qué te da? ¿Te da gusto? ¿Te da tristeza? ¿Te da enojo? ¿Qué te da? Bueno, todas esas sensaciones se traducen en la vida real en una fuerza de nosotros de encarar la vida. Más o menos podemos decir que lo que nosotros rezongamos de nuestros padres, después vamos y se lo pedimos a la vida igual. Si yo no quería algo de mi papá, bueno, después voy a andar con esa misma cara en el mundo. En el primer capítulo de este podcast hablamos sobre la familia normal. De ahí comenzó todo. Y creo que para comenzar una vida o una charla sobre padre e hijo, es un lugar muy bueno decir, bueno, ¿qué fue nuestra familia? Porque hay muchos conceptos de cuál es la familia normal, qué es lo mejor para una familia, pero la verdad es que la familia normal para cada quien es la que le tocó. En el caso de nosotros, pues uno vive en Estados Unidos, en México, en Argentina, y aún así seguimos siendo familia. Entonces, la idea para un hijo es que no importa la historia pasada, él tiene que tener la fortaleza para tomar todos esos elementos y poder como reinventarse, poder de eso que tiene sacar la fuerza. Cuando nos tocó la suerte de vivir en una familia que fueron muchos años donde la estructura estaba papá, mamá y los hijos,
Y si después de eso se rompe y cada quien agarra por su lado, a veces para los hijos es muy difícil poder sentirse como una unidad. Y tienen mucha bronca porque digamos que los padres les echamos a perder en ese sentido esa idea de unidad. Y ya en una segunda parte de tu vida como adulto, eso tiene mucho que ver, el de poder hablar con tus hijos y volver a reestructurar esa historia que hay entre los dos. Ahora está pasando en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que hay una gran crisis del padre. Esta crisis del padre se ve porque la estructura familiar se ha hecho muy diferente a la que tal vez nos tocó a nosotros que somos grandes, donde esa figura que hablábamos de papá, mamá, hijos, ahora ya no está. Vamos a poner en situación que el 40% de las familias, más o menos es lo que yo he estado leyendo, ya no tienen esa estructura. Ya el papá no es parte de esa estructura, o son familias con un solo padre, ya sea que el papá o la mamá se quedó con los hijos. Entonces, eso es un gran problema porque estamos teniendo una sociedad donde el papá se borró, donde el papá no está con nosotros. Y lo más triste de todo es de que tenemos generaciones donde no han podido como ubicar esta parte o poderse ubicar ellos mismos sin esta figura paterna, y hacen que las historias se vuelvan a repetir y se vuelven a repetir y a repetir, porque lejos de que un hijo sin padre haga una familia que sí tiene padre, lo más probable es de que por azares del destino le va a tocar también él salir corriendo de la familia. Para entender esto que pasa en las familias y lo que pasa con el padre, es muy importante ver internamente cuáles son los movimientos que se dan en la familia. El lugar de la mamá para un hijo es como muy fácil de descubrir. Lo sentimos, o sea, fuimos concebidos, fuimos hechos en su vientre. Es más, toda la gestación y los primeros meses de vida, no hay una conciencia del feto entre cuál es la barrera entre la madre y el hijo. O sea, lo que la madre siente, los fetos y los niños muy pequeños siguen sintiendo, no saben hasta dónde es él, la conciencia del yo, y de hasta dónde empieza la mamá. Por lo tanto, la figura paterna siempre queda como a un lado. Es curioso, fíjense, con tanta psicología que tenemos y con tantos estudios que hay, pero hay relativamente pocos estudios que hablen sobre el papá. Hay sobre las madres, sobre la gestación, sobre los niños, la psicología infantil. Eso ha ido evolucionando muchísimo, pero hay poco escrito sobre el padre. ¿Por qué es esto? No lo sé. Tal vez será porque los que escriben más son hombres y como que sentirán que no lo necesitamos. Pero sí es un dato muy interesante, porque hay pocos estudios sobre qué es el papel y el rol del padre desde muchos lugares. Desde las constelaciones familiares lo que vemos es que el padre, bueno, vimos que la madre es algo muy especial y tenemos el lugar de ella en la mamá y los hijos. Al poco tiempo, como a los 2 meses, los bebés comienzan a tener la noción y la conciencia de que existe alguien más y que existe el padre. Entonces empiezan a buscar ese vínculo del padre. Al pasar del tiempo, creo que es hasta los 2 años, tiene que, digamos, evolucionar el niño y tiene que dar un gran salto en su vida. Ese gran salto nosotros le llamamos ir de la esfera materna a la esfera paterna. Ese paso no hay forma de que se dé por la edad o se dé por alguna otra situación, sino es un paso que internamente el niño tiene que buscar y darlo por sí solo.
no hay algo que lo lleve a hacer eso. Y lo que hemos visto desde las constelaciones familiares es de que ese paso lo va a dar sí y solo si la pareja se tiene respeto y la pareja hay un cierto vínculo. Desde la psiquiatría dice que la figura paterna viene como a deshacer esa unión que hay entre el hijo y la madre. Pero desde las constelaciones lo que hemos visto es de que ese paso que se da del alma, de ir del padre a la madre, es una decisión del hijo. Es más, en consulta podemos ver a muchos adultos que por alguna razón nunca pudieron salir de esa esfera de papá o de esa esfera de mamá. Entonces, la idea de trabajar el papá es esta, es de concientizar y de ir trabajando los diferentes aspectos que existen en la familia y existen en la relación de papá con los hijos, para poder ver esa evolución y poder llegar a la madurez siendo hombres y siendo mujeres, porque además ese paso de ir de la madre al padre es tan importante porque es lo previo que viene a la madurez. Si nosotros dentro de nuestra infancia no pudimos dar ese paso, difícilmente vamos a dar un paso hacia la madurez. Y si cuando encaramos la pareja, cuando comenzamos a salir al mundo en busca de una pareja, no estamos, digamos, bien que pudimos tomar a papá y que pudimos tomar a mamá, ¿qué es lo que va a pasar? A la hora de hacer una elección con nuestra pareja, no vamos a estar buscando una mujer o un hombre, vamos a estar buscando a alguien que sea más niño y a alguien que sea más niña. Por eso las relaciones que vemos de pronto son relaciones como muy juveniles, muy juguetonas, donde falta, diría mi abuelo, les falta cocimiento a estos para que se pongan en su lugar y se pongan como adultos y se pongan como hombres y como mujeres. El papá en tiempos difíciles. La figura paterna, otra de las situaciones importantes del papá, es porque el papá nos da la fuerza para estar en el aquí y ahora, para tener los pies bien plantados. Es el que hace que nuestros proyectos se lleven a cabo. Es la fuerza interior que tenemos para tener éxito en todos en las cosas que hagamos. Por eso es importante esta figura paterna. En tiempos difíciles necesitamos como una fuerza interna para salir adelante. Y llamamos nosotros que es la fuerza del Padre la que nos va a ayudar a poder salir de los malos momentos. Es curioso, pero cada vez oímos más también de que en la sociedad se viene dando el fenómeno de la gente que tiene miedos y que tiene ataques de miedo. Muchas de las personas que yo he tratado, cuando vamos y nos metemos en el interior y vamos y vemos los casos, mucho de este miedo y de los ataques de miedo vienen porque en alguna parte de la historia cortaron con esa liga con papá. ¿Qué pasa con la figura arcaica del padre? Tenemos así como grabada en nuestro inconsciente colectivo esa figura del papá que es el que viene a ayudarnos, es el que nos va a cubrir, es el que nos va a proteger. Bueno, esa idea sigue dentro. Entonces, cuando cortamos por alguna razón, que vimos que no pudimos hacer el salto de la madre al padre, o que los padres se divorciaron, o que los padres están enojados y nosotros como hijos no podemos como tomar al padre, no podemos ir a él, nos pasa que después cuando hay problemas en la vida se nos activa un miedo. El inconsciente es como un tablero lleno de botones que tienen recuerdos. Entonces cuando en la vida real nos pasa algo, ¡pum!, de repente en aquel tablero se prende una alerta
y se prende un circuito y por eso nos viene el miedo. O sea, nos vienen miedos de algo que pudo o no haber pasado con nosotros. Entonces, la imagen paterna es bien importante para esto. Yo en consulta he hallado varios puntos que una y otra vez son concurrentes cuando la gente viene a ver cuestiones de miedos o que viene a ver cuestiones de pareja o con los hijos. Es lo más, cuando comenzamos a trabajar la imagen paterna, lo primero que comenzamos a trabajar son como las causas por las que tú te hayas desconectado. Lo importante es ver qué pasó en tu historia con tu papá. Cuando yo digo papá, ¿qué te da internamente? ¿Es bueno para ti? ¿Es malo para ti? ¿Qué recuerdo tienes? Bueno, lo que tenemos que hacer en este tiempo es, la primera es quitarnos esa idea de papá, no me diste lo que yo quería. Cantidad de casos están trabados en toda su historia porque aún como adultos seguimos pidiéndole a papá que me dé algo que no me dio cuando era chico. Suena a veces ya como adulto, suena como raro decir, no, pues si ya no me lo doy, ya está. Pero internamente podemos vivir toda nuestra existencia diciéndole y reprochándole a papá por algo que no nos pudo dar. No me diste el tiempo, no estuviste presente, no me diste los estudios que quería. Entonces esos reproches después nos hacen que no podamos seguir en la vida. La otra situación que pasa también muy seguido es el sentimiento de abandono. Si por alguna forma mi padre se fue o me abandonó, va a crear un bache, va a crear en mí obviamente un espacio vacío que necesito llenar. Entonces el universo, Dios, siempre a veces nos trae a alguien que ayude en esta cosa. A veces son los abuelos, a veces son tíos, a veces esa imagen paterna viene con otra segunda, con otro pareja de la madre. Pero si no, cuando llegamos a adultos, llega un momento donde tenemos que pararnos y decir, ok, mi papá me abandonó y tengo que ver qué hacer. Y hay un papá interno, una fuerza interna que tenemos que conseguir el volver a estrechar ese lazo. No quiere decir que tenga que ser bonito o que tenga que terminar en una historia súper de Heidi. No, es una fuerza mía que hay y que viene a través del papá. Y la otra, por la que los hijos después tienen muchos enojos, es porque ocupan lugares que no les corresponden en la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando en la familia se va desintegrando, cuando hay fracturas? Los hijos comienzan a tomar lugares. Hay hijos que se quedan entre los dos padres y así como si me suelto, esto se echa a perder. Entonces se quedan ahí atorados entre uno y otro. Hay otros que se quedan atorados y de pronto vemos padres que resultan más hijos que los propios hijos, o historias donde se desaparece el padre o muere y el hijo tiene que tomar el lugar del padre. Entonces, todo ese tipo de cosas esas son las tres cosas que más vemos en terapia. O sea, vuelvo a recordárselas. Y hay que buscar terapia o hay que buscar la forma de cómo internamente formarnos para volver a tomar a ese papá. No me diste lo que yo quería o lo que yo había pensado, me abandonaste y estoy tomando un lugar por ti y no es justo. Entonces, esas son de las tres cosas que más buscamos cuando estamos en terapia. Ahora, en tiempos difíciles, y la idea de este podcast es que encontremos un lugar y un espacio donde podamos ir y hablar de las cosas importantes que hay en la relación del padre y del hijo. Escúchenos, véanos, síganos y sobre todo si ustedes en este momento tienen
una situación donde por alguna razón ese cable, esa unión con su padre, no importa que esté muerto, el padre puede estar muerto, puede estar vivo, pero la fuerza que hay entre los hijos y los padres siempre debe fluir. Si por alguna razón vos no te sientes que haya esa fuerza contigo, busca ayuda, háblame, escucha nuestros podcasts, ve la forma de cómo restablecer la figura del padre dentro de ti, porque los hijos necesitan más esa figura del padre más que los padres necesiten a los hijos. Estamos para servirles, espero que nos sigan en los programas y estamos en Spotify y también tenemos una página en Facebook que se llama Decile a Papá o Constelaciones Familiares Héctor Garza. Contáctense conmigo y con gusto podremos mandarles más información acerca de esta relación de padres e hijos, algo que les sea importante y que les sea de utilidad a ustedes. Muchas gracias por estos momentos y estaremos con más de estas transmisiones próximamente. Gracias.